Este es el flujo de la planeación de la cadena de suministro. Les estoy presentando acá en la parte de arriba por el proceso de planeación de la demanda. Y ustedes, todo el tiempo que van a ver este tipo de temas, siempre van a identificar a la planeación como la planeación de la demanda como la base de muchas cosas dentro de la planeación. Y es por esta razón. Cuando yo hago la planeación de la demanda, yo digo, ok, necesitamos, vamos a vender tanto. Esto es lo que normalmente sucede. El área comercial dice, creo que voy a vender 200 unidades el próximo mes. O el área de planeación dice, creo que voy a vender 200 unidades el próximo mes. O el área de, no sé, pues, planificación comercial dice, voy a vender 200 unidades el próximo mes. O gerencia dice, quiero vender 200 el próximo mes. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Uno lo dice al final del día, todos están respondiendo a una misma pregunta. La pregunta de cuánto quisiéramos vender, queremos vender o podemos vender. Todos están respondiendo esa pregunta. Y ojo, ni siquiera dije la misma pregunta las 3 veces. Dije 3 preguntas diferentes, pero las están respondiendo o la están tratando de responder. ¿Ok? La planeación de la demanda, dependiendo qué tan completa la hagas, te va a responder de mejor manera esas 3 preguntas. Con esa información vas a decir, ok, entonces queremos vender 200. Y es como que, bueno, ¿y qué necesito para poder vender 200? ¿Qué necesito? Necesito mínimo 200 unidades para poder vender 200, ¿no? Y digamos que se vende 200.000, o 100.000, o 1.000, lo que sea. ¿Con cuánto yo quiero ingresar a ese mercado? Alguien que inicia, que inicia su venta o que es, que es uno de los competidores que se encuentra en el mercado, ¿puede tener el 100% del mercado? Puede ser que sí, pero por eso el tema es, por eso yo preguntaba, ¿tengo que conocer la demanda total o tengo que conocer la demanda que yo tengo, la participación que yo tengo en el mercado? Y esa parte se la compro. Yo tengo que conocer cuál es la participación que yo tengo en ese mercado. Por lo tanto, conocer la demanda, por supuesto, total del mercado. Pero yo tengo que conocer la participación que yo tengo. Pero ahí no termina, porque si yo conozco la participación que yo tengo en el mercado, eso quiere decir que yo quiero crecer esa participación. ¿En qué porcentaje? ¿Qué voy a hacer para crecer esa participación? ¿Puedo crecer la participación? ¿Puedo mantenerla? ¿El mercado está creciendo para que yo también pueda crecer? ¿O el mercado está decreciendo y por lo tanto yo pienso que voy a decrecer? Eso es parte de la planeación de la demanda. Entonces la pregunta es, ¿qué tan completa es mi planeación de la demanda? No lo sé en este momento, tampoco vamos a entrar en detalle del mismo, pero tenemos que considerar que estamos buscando responder una pregunta. ¿Cuánto creemos que va a vender la compañía? ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto debemos venderla? ¿Cuánto debe vender la compañía? Al final del día tiene que ver con la venta. ¿Cuánto producto va a salir? Por lo menos que nosotros creemos. Cuando ustedes ven la planeación de la demanda, por lo menos en su primer punto, el inventario tiene que ver, luego al final del día mi demanda final que yo voy a poder ofertar va a tener que ver con cuánto tengo de inventario, pero inicialmente el inventario no juega un papel, no juega un papel, luego sí, pero primero no juega un papel, porque estamos dejando a los comerciales que primero comiencen a soñar, ¿no? A decir, sí, yo quiero esto, pero luego los ponemos sobre la tierra y decimos, sí, pero no tengo 2 fábricas, tengo solo una, por ejemplo. Entonces, sucede que al final del día, lo que sucede es con la planeación de la demanda es, por eso digo, es cuánto desearíamos vender, cuánto desearía el negocio vender. ¿Que puede venderlo? Todavía no lo sé, pero cuánto desearíamos vender. La planeación de la demanda tiene que ver con ventas, principalmente con el número que desea la empresa vender. Luego está el requerimiento, y yo les decía, bueno, si vamos a vender 200, probablemente necesitamos tener 200, como mínimo, o algo más, ¿verdad? Necesitamos tener una cantidad. Entonces, hacemos un requerimiento de materiales terminados. Si necesitamos tener 200, tal vez podríamos determinar dónde los necesitamos, en qué punto. Y ahí tenemos que hacer una planeación de la distribución para poder llegar a ese otro punto. Luego,
Si yo digo, bueno, necesito ese producto, pero tengo que producir, y tengo 200, necesito 200, probablemente voy a vender 200, necesito mínimo 200, y tengo que producir también mínimo 200, ¿verdad? Entonces tengo que también hacer una planificación de cuánto voy a producir. Luego de eso, digo, bueno, necesito esos 200, ¿dónde los voy a producir? Entonces digo, voy a producirlos en estas líneas. Y voy a producir primero A, B o C. No solamente llego a eso, sino que digo, ok, pero para producir esto, en ese orden, necesito tener este inventario. Entonces, como vemos, la planificación de los materiales, del producto, de la materia prima, depende inicialmente de la demanda. Pero ¿qué pasa cuando no vendes 200? Y vendes 500. Te quedas sin producto, porque no tenías para 200, no tenías para 500. Producción dice, bueno, tengo que producir más, pero tengo que producir más ya, no tengo para producir esa cantidad. Y tengo la planeación de requerimientos que dice, bueno, inventario, materia prima, ¿tengo para cuánto? Para 200. Tal vez sí, tal vez no. Pide al proveedor. Y comienza a hacer toda una cadena de comenzar a reaccionar. Entonces, cuando el cliente dice, cuando la ventas dice, quiero 200, nosotros decimos, sí, pero puede ser que no vendas 200. Puede ser que vendas un poco más. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque sabemos que si fallamos en toda la cadena, en todo ese flujo de ida y vuelta de productos, de requerimientos, de producción, de materiales, de inventarios, tengo que rever cosas, tengo que reaccionar en cosas. Pero yo les dije algo. La administración de la cadena de suministros depende de un costo-nivel de servicio también, ¿no? Entonces, mayor inventarios va a generar que tengamos, sí, mayor nivel de servicio, pero va a generar mayor costo. Mayor costo. Y ahí a Marlene no le va a gustar ese tema. No le va a gustar ese tema a nuestros compañeros logísticos. Y es parte de, Y solamente como para ir terminando, les voy a mostrar rápidamente. Las empresas comerciales normalmente están entre estos dos. Es decir, que dice hay una planeación de la demanda, dice voy a vender 200, por lo tanto necesito, no sé, pues 200, 300, etcétera, ¿no? Y eso por ese cabo. No tengo que producir, solamente tengo esa cantidad requerida. Luego está las empresas distribuidoras y de retail, que sí, que tienen una situación de planeación, de demanda, planeación de requerimientos, planeación de distribución. Y con eso no tienen producción, a veces sí, a veces no, tal vez no es producción, sino es algún rearmado, alguna cosa muy particular que necesiten, ¿no? Algo muy específico, tal vez hacer algún combo, hacer alguna cosa así. O, dependiendo si es una cadena de retail grande, por ejemplo, aquí hay unas cadenas de retail que tienen una sección de panadería. Esa es producción, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, las empresas distribuidoras y de retail normalmente no tienen este espacio. Y luego están las empresas que ya comienzan a generar, tal vez la empresa productora, en donde tiene solamente esta parte. Planeación maestra de producción, producción detallada, planeación de requerimientos, y toda esta parte de acá, es decir, la planeación de la demanda, la planeación de los requerimientos, ¿quién lo maneja? Lo maneja la otra empresa. La otra empresa te dice, oye, necesito 200. Perfecto. Acá los tengo, retíralos cuando te aviso para que los retires. Ni siquiera tienen distribución. O puede ser que sí, pero el cliente es el que les dice cuánto necesitan, de acuerdo a cuánto esperan vender o de acuerdo a lo que están vendiendo. No quiere decir que no tienen una planeación de demanda, por si acaso. Simplemente que el requerimiento es externo, ¿no? Tal vez tienen una planeación de la demanda o trabajan bajo producción. Depende del caso, ¿no? Y luego están las empresas que ya son productoras y distribuidoras, que ya llegan hasta justamente gran parte de la cadena o por lo menos hasta tocar cierta parte de la demanda, en donde ya tienen que hacer una planeación mucho más fuerte, con planeación de la demanda, planeación de requerimientos, planeación de maestra de producción, detallada de producción, el de materiales y por supuesto la distribución. Eso quiere decir que la planeación
cada uno de estos eslabones dependen de lo primero, la planeación de la demanda. ¿Okay? Dependen de la planeación de la demanda. Una buena planeación de la demanda va generando muchos temas. ¿Okay? Hacerla completa depende de muchos factores. Que en la planeación, en este flujo de planeación, lo que genera todas las inconsistencias es un buen plan de demanda. Un mal plan de demanda genera todo lo contrario. Y esto lo pueden ver, hay un indicador que se llama asertividad del pronóstico. O por lo contrario, error del pronóstico, el inverso. Si ustedes están haciendo si ustedes comienzan a tener una menor desviación, un menor error, una mejor asertividad, probablemente en su flujo van a tener esas menores inconvenientes, Pero eso no es fácil, porque de que te digan que voy a vender 200 a que vendas 500, hay mucho trabajo de por medio. Y uno de los trabajos más importantes en ese sentido es la persona que está administrando este tema. Ese es un puesto estratégico si realmente quieres liderar bien la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque vemos que la planeación de requerimientos está atada a una distribución. Imagínense que no vendes 200, vendes 500. ¿Qué tienes que volver a hacer? Marlene tiene que volver a cargar en su camión y decir, voy a optimizar la ruta. Muy bien, pero la acabas de optimizar 2 veces, cuando lo podías haber optimizado una sola vez en la semana. Entonces, no, esto voy a comprarle a mi proveedor. Lina dice, le voy a comprar a mi proveedor. Sí, pero la segunda vez, como es express, te cobra un poquito más. O tal vez te cobra lo mismo, pero la próxima vez que le quieras pedir un descuento, dice, sí, pero yo te entrego, yo te cubro esos problemas que tienes. No hay tanto descuento. ¿Ok? Entonces, hay ciertas situaciones que van sucediendo.